¿Qué tal mis amigos de Comunidad Cristiana Rojo Gómez? Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio digital. Estamos transmitiendo hoy desde la iglesia hasta tu hogar. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Gloria y Desgracia, segunda temporada y recta final. Ya estamos a punto de terminar esta serie que, si usted nos ha seguido a través de estas predicaciones, se ha puesto bien interesante, se ha puesto un poco difícil de entender a lo mejor, y a lo mejor un poquito duro la palabra, pero créanme, se está poniendo cada vez más interesante y el mensaje de Dios hacia la iglesia sigue siendo tremendo. El día de hoy vamos a estar compartiendo contigo el segundo libro de Reyes, el capítulo 12 y 13. Será un poco difícil compactar toda esta información en tan poquito tiempo, ya que vamos a estar platicando más o menos de 73 a 75 años, no lineales, pero sí de reinados de Israel. Entonces resumir 75 años en 35, 40 minutos, una hora, pues se complica un poco. Así es que vamos a ir un poquito rápido. Yo sé que si nos ha seguido a través de esta serie, vamos a recapitular un poco, pero no lo suficiente para que usted entienda toda la historia. Por eso es importante que no solamente usted venga y escuche, sino que en su casa le dé una leída a estos libros, ya que se empieza a poner un poquito complicado la historia, ¿no? Hasta el momento vemos que Israel está dividido en dos partes, ¿no? El reino del sur y el reino del norte. Y las historias se cruzan, ¿no? Son paralelas. Una se está platicando de la historia del reinado del sur, pero también empieza a platicar del reinado del norte. Y por si esto fuera poco, empiezan a salir nombres que comúnmente no conocemos, ¿no? Que comúnmente se nos complica inclusive pronunciar. Tenemos nombres como Jeroam, Acab, Jehú, Joás, Zacarías es un poquito más conocido, Ocosías, Joseba, Joiada, y nombres que normalmente no pronunciamos como David, Pedro, Juan, Jesús, más comunes. Y por si eso fuera poco, como que en aquel tiempo había escasez de nombres porque había dos reyes con el mismo nombre, reinando al mismo tiempo, pero uno en el norte y uno en el sur. Entonces se complica un poco el entender este libro solamente con escuchar estas predicaciones de 30 a 35 minutos. Así es que yo le invito que en su casa usted también le dé una leída juntamente con nosotros a esta historia para que vaya quedando un poquito más clara. Es importante conocer la historia del pueblo de Dios, porque es tan importante que esta historia que le vamos a contar y que estamos contando en esta serie Gloria y Desgracia fue real. Y lo más importante de todo es que las consecuencias buenas y malas de esta historia que vamos a leer siguen vigentes hasta nuestros días. Sí, entonces usted puede entender por qué tantos conflictos hay en el Medio Oriente, cuántos conflictos hay entre las iglesias, porque por la historia que ha traído arrastrando el pueblo de Israel. Así es que es importante conocer la historia. ¿Qué le parece si antes de entrar a estos versículos hacemos una oración para que Dios sea hablando a nuestros corazones a través de esta palabra y que nosotros podamos tener un corazón sensible a la voz de Dios? Que podamos escuchar la palabra, atesorarla y ponerla por obra, no solamente ser oidores. Sí, me acompaña en esta oración, ahí en su casa donde está, cierra sus ojos y decimos: Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque desde la antigüedad, Señor, desde los tiempos, Señor, de los profetas, tú siempre has buscado lo mejor para tu pueblo, Señor. Gracias porque en ese tiempo tú sigues siendo fiel, Señor. Porque en ese tiempo podemos seguir viendo tu misericordia, Señor, y podemos seguir viendo tu mano de poder, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pedimos por nuestros corazones, por nuestras vidas, Señor, que vamos a escuchar esta palabra que es viva, Señor, y que es eficaz. Señor, bendice, Señor, mis labios para que todo lo que yo pueda hablar sea siempre de parte tuya, Señor. Y bendice también nuestros oídos, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, para que la palabra pueda hallar un lugar especial en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando, Señor, la palabra que a través de este medio digital, Señor, y que
sea el tiempo que sea escuchado, Señor, sea este domingo, sea el próximo domingo, sea cualquier mes o día del año, siga teniendo el mismo efecto en la vida de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entramos de lleno a la palabra de Dios. Esta palabra la vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? El primer capítulo, que es el capítulo 12, lo vamos a dividir en dos partes, y luego el capítulo 13 lo vamos a cerrar en una sola parte. La parte número 1 acerca de este capítulo 12 la vamos a resumir en solamente los primeros 3 versículos. Si usted me puede acompañar con su Biblia y puede abrir su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 12, empieza el versículo 1 diciendo: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Este nombre lo vamos a necesitar mucho en esta predicación, Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén, que era una parte de las dos partes que estaba dividido Israel. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás, y este es el versículo clave que vamos a desarrollar sobre la primera y la segunda parte de la predicación. Dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigía el sumo sacerdote Joiada. Está interesante, ¿no? Hizo lo recto delante de Jehová siempre y cuando era dirigido por el sumo sacerdote Joiada, que vamos a ver la historia más adelante. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La primera parte que vamos a ver es la parte donde Joás era guiado por el sumo sacerdote. Él hizo cosas importantes en esta primera parte. La segunda parte es la que vamos a ver, es cuando el sumo sacerdote muere. ¿Quién era Joás? Bueno, Joás fue, vamos a recapitular un poquito del capítulo anterior. Fue el 9º rey de Judá, y dice la palabra que acabamos de leer que reinó por 40 años. Su historia la podemos encontrar en el capítulo 11, donde usted recuerda que hubo una masacre por medio de su abuela, Atalía. Al enterarse que su hijo Ocosías había muerto, acuérdense, nos platicaba el pastor Abraham, que mató a todos los descendientes de ella para quedarse con el reino. A todos los descendientes de Ocosías para ella permanecer su reino. Pero hubo unas personas que salvaron la vida de este rey escondiéndolo durante 7 años. Estas personas eran Joseba, hija de Atalía, o sea, su misma hija, y Joiada, que acabamos de leer, que era también el sumo sacerdote. Estas personas escondieron al rey o al futuro rey hasta que tuviera la edad de 7 años. Y a los 7 años lo presentaron y lo sentaron en el trono y lo ungieron como rey. Sí, entonces por 6 años más o menos estuvo reinando Atalía esta ciudad y se hizo un completo desastre. Entonces nomás quisiera aclarar esto ya se vio la semana pasada, donde inclusive Joás es una promesa que Dios le hace al rey David, cuando le dice que no faltará su descendencia que reine. Bueno, todo esto ya se explicó en la predicación pasada. Si usted no tuvo la oportunidad de verla, lo invito a que lo busque ahí entre los videos, el pastor Abraham predicando el capítulo 11 de Segunda de Reyes. Bueno, les decía, vamos a dividir esto en 2 secciones, y la primera es cuando Joás estaba dirigido por el sumo sacerdote. La primera parte, los primeros versículos del 1 al 16, se los voy a platicar rápidamente para cuestiones de tiempo. Nos explica que la primera acción que el rey empezó o mandó a hacer era reconstruir el templo de Jehová. Les decía que su abuela había reinado ya por 6 años y había destruido el templo. La primera tarea que este rey tuvo, junto con el sumo sacerdote Joiada, que era también su padre espiritual, su tío, y quien lo guió, podríamos decir que era hasta su padrastro, juntos hicieron se propusieron reconstruir el templo.
Dice la historia por ahí que el rey encargó a los sacerdotes reconstruir el templo con las ofrendas. Y después nos dice que después de un tiempo, de algunos años, los templos no fueron reconstruidos. Entonces Joiada junto con el rey se pusieron de acuerdo para pedirle a la gente que se congregaba un monto para reconstruir el templo. La gente gustosamente empezó a apoyar para reconstruir el templo con sus ofrendas. Y nos platica algo el autor del libro de Reyes tan especial y tan detallado que le invito a leerlo ahí en su casa, cómo se manejaba el dinero de una forma transparente, ¿no? La gente daba y la gente estaba segura que el dinero que ella daba era para la reconstrucción del templo. Y así de esta manera se reconstruyeron el templo. Y de esto solamente quiero agregar un punto. Hay una verdad absoluta y que no pretendo discutir con ustedes, y dice que la iglesia no es el edificio. Y de eso estamos totalmente de acuerdo y claros. La iglesia no está constituida por paredes o por un techo, por un piso, ¿no? La iglesia son las personas que se congregan dentro del edificio. La palabra iglesia es literalmente traducida como los llamados, ¿sí? Las personas que son llamados. Y sabemos que la iglesia está constituida por personas a las cuales Dios ha llamado con un propósito, que es expandir su reino. Eso estamos muy claros que la iglesia, cuando Jesús venga por su iglesia, no se va a llevar las sillas, no se va a llevar las paredes, sino se va a llevar la gente, los escogidos, los que han decidido entregar su vida a Cristo, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso estamos ya muy claros, pero hay otra verdad también absoluta, que Dios nos ha dado la gran bendición, y voy a decirlo así, la gran bendición de tener un lugar donde congregarnos, y a eso le llamamos nosotros el templo, ¿sí? Dios nos ha dado una gran bendición de poder venir domingo a domingo, viernes con viernes, o cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de venir a la iglesia y poder venir a un lugar especialmente dedicado para venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio o la bendición de que Dios nos ha dado un lugar, un edificio, un templo, donde nosotros podemos venir y convivir como hermanos y como hijos de Dios. Tenemos unas sillas bastante cómodas. Tenemos un micrófono para que yo pueda, o para que usted me pueda escuchar sin necesidad de que yo esté gritando, aunque creo que estoy gritando de todos modos. Tenemos unos instrumentos musicales. Tenemos unos muchachos dedicados a los instrumentos musicales para que podamos nosotros adorar de una forma diferente. Tenemos una consola de sonido. Tenemos ahí un equipo de grabación. Tenemos un equipo de edición. Tenemos un equipo que Dios nos ha dado para que la palabra de Dios se pueda expandir, ¿sí? Un edificio, un templo, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera darle vuelta a ese celular que usted, o ese aparato que se está grabando, usted pudiera ver detrás de cámaras a unas personas, a un equipo y también a un equipo físico de aparatos que Dios nos ha dado y hemos tenido el privilegio de tener en el edificio, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, la iglesia no es el edificio, pero Dios nos ha dado la bendición de tener un templo. Ahora, la responsabilidad de mantener este lugar en buenas condiciones es de cada uno de nosotros que hacemos uso de este templo. Lo voy a volver a repetir, la responsabilidad de que estas sillas cómodas se mantengan, de que estos instrumentos se mantengan, de que este micrófono, de que los aparatos de grabación se mantengan, es responsabilidad de cada uno de nosotros que hacemos uso de ellos. Quizás usted va a decir, ya sé por dónde vas. Vas a empezar a hablar de diezmos y ofrendas. No necesariamente. También estamos hablando del tiempo. Mira, Dios ha puesto a nuestro cuidado ese templo que voluntariamente, lo voy a decir así, voluntariamente estamos nosotros ayudando a mantener y a sustentar. A nadie se le ha obligado a decir, si quieres asistir a ese templo, pues tienes que pagar una inscripción, como en el gimnasio, tienes que pagar una membresía. A nadie, sino que todos voluntariamente
en un acuerdo entre Dios y nosotros, tenemos en nuestro corazón un propósito de ayudar al templo conforme a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Qué bonito es dar algo sabiendo que a lo mejor tú no lo vas a utilizar. O sea, a lo mejor van a venir generaciones más adelante que no conocen a Dios y que tú ya los amas aunque no conozcan a Dios, y sabes y dices, bueno, quiero tener un templo para cuando alguien no conozca a Dios, venga y se pueda sentar en una silla, pueda escuchar la palabra, pueda tener un ventilador si está haciendo mucho calor y esté a gusto, esté cómodo escuchando la palabra de Dios. Es bonito dar de lo mucho que Dios nos ha dado para mantener este templo y este lugar, este edificio que Dios nos dio para escuchar su palabra. Ahora quiero hacer un paréntesis ahí. Esto no quiere decir que la iglesia depende de lo que nosotros damos. No nos equivoquemos. El sustento de la iglesia siempre fue, siempre será y siempre ha sido de Dios. Siempre. Dios va a sustentar la iglesia porque Él así lo ha prometido. Si a lo mejor tú no quieres dar nada, siempre va a haber alguien que lo dé. Y no porque nosotros no demos nada. Y ese no es así como que la aplicación de, hermano, tienes que dar, si no la palabra de Dios no va a poder fluir. No, la palabra de Dios siempre va a fluir. Solamente que Él te está invitando a contribuir, ¿sí? Voluntariamente, porque eso es bueno para nosotros, ¿sí? Porque es mejor, dice la palabra, dar que recibir. Contribuir para la obra de Dios es una bendición grandísima. Yo creo que ya se puso triste porque empezamos a hablar de eso, de dinero y de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta verdad también y créanme que eso no tiene nada que ver con el dinero. Escuchaba una predicación de Fermín Cuarto que decía, hay una conexión directa. Y escuché esto, me impresionó y me llenó mucho de emoción y a veces hasta de tristeza. Y dice, hay una conexión directa entre un templo descuidado y una vida espiritual de la iglesia igual forma descuidada. Qué interesante este enunciado, ¿no? Hay una conexión directa entre un templo descuidado y la iglesia o la congregación de ese templo, una vida espiritual descuidada. Por lo general, porque en ocasiones, en muy pocas ocasiones depende de otras cosas, pero por lo general, cuando vemos a un templo que está descuidado, y créanme, no vamos a criticar, usted nos puede invitar a su templo, no lo vamos a criticar, pero cuando vamos a un templo por lo general que está descuidado, que está sucio, que está abandonado, generalmente la condición de la iglesia local es crítica y hablando espiritualmente. Puede ser que sea una iglesia desanimada, puede ser que sea una iglesia dividida, o puede ser que sea una iglesia que no le guste trabajar. Pero hay una conexión muy fuerte entre el cuidado del templo y la vida espiritual de la iglesia. Sí, hay una conexión muy, muy fuerte. Ahora, no estamos hablando de tamaños o de lujos de la iglesia. No estamos hablando simplemente de limpieza, estamos hablando simplemente de cuidado del templo. Hay unas iglesias pequeñas, pero cuidadas de una forma impresionante, que cuando uno llega, huele a limpio, huele bueno, no puedo decir marca, no, pero huele fabuloso, huele que la hermana trajo flores, en la mañana se levantó temprano, cortó flores de su jardín, la llevó a la iglesia, una iglesia cuidada. Normalmente vemos una congregación sana, una congregación animada. Una iglesia descuidada, generalmente vemos a una congregación desanimada, triste o dividida. De verdad lo invitamos a cuidar el templo. Ese templo que Dios nos ha dado para congregarnos, para convivir como hermanos y sobre todo para que las personas que no conocen a Dios puedan venir a este lugar, reunirse con nosotros y llevarse una bonita experiencia acerca de Dios. Ahora todos estos versículos, hasta ahí va bien bonito, ¿no? Hasta el versículo 16 vemos al rey Joás reconstruyendo los templos. Pero del versículo 17 al 21 pasa una cosa bien extraña, pasa una cosa bien rara, ¿no? Y el versículo termina de una forma un poquito
rara, difícil, y termina diciendo que la gente se levantó contra el rey y lo asesinaron. Prácticamente es lo que termina diciendo, que se metió en problemas de guerra, saqueó la casa de Dios, y la gente o sus servidores se sublevaron, se levantaron en armas contra él y lo asesinaron. Entonces uno dice, bueno, qué extraño, ¿no? Qué extraño, pero después el autor del libro de Reyes, para no meterse en problemas, dice, bueno, si quieren saber la historia completa, lean Crónicas, segunda de Crónicas 24. Entonces, una vez ya investigando el libro de Segunda de Crónicas 24, empezamos a ver una muy, muy triste historia. De verdad, es una de las historias más tristes que yo he leído en la palabra de Dios. Me ponía triste, enojado, de malas inclusive, leer esa historia. El resto de la historia, y lo que no dice el libro de Reyes, que lo vamos a encontrar en Crónicas, es que muere Joiada. Joiada, acuérdense que era el padre espiritual quien había criado al rey Joás. Familiarmente era su tío, pero fue quien lo escondió desde pequeño para criarlo, ¿no? En el versículo 15 de Segunda de Crónicas 20, dice así: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. El problema es que cuando Joiada muere, Joás se desvía tremendamente de los caminos de Dios. Y créanme, al decirle tremendamente, es tremendamente. Empieza a hacer lo malo delante de Jehová. Un joven, un niño, un adolescente, un adulto que estaba haciendo lo bueno delante de Jehová, muere su sumo sacerdote, muere su guía espiritual, muere su padre espiritual y empieza a hacer lo malo delante de Dios. Empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué le pasó a Joiada? ¿Qué le pasó a Joás? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ese cambio? Lo podemos ver al principio, que la Biblia nos dice que, o podemos deducir a través de la Biblia, que nunca tuvo una fe firme, sino que todo lo que él hacía era tal vez por amor a su padre espiritual. Era una fe superficial. Al principio de su vida, Joás produjo muchos frutos. Les decía, y acabamos de ver que restauró los templos. Pero si seguimos leyendo, deducimos que no era por amor a Dios, sino que era por respeto, por amor a su padre espiritual, Joiada. Cuando su padre espiritual faltó, se volvió idólatra, se volvió inclusive esa burbuja que lo protegía, esa burbuja que no lo dejaba ir hacia lo malo, se rompió, se desapareció. Incluso dice que empezó a tocar los tesoros de Jehová. Sí, empezó a robarse, a llevarse los tesoros del templo de Jehová, que eran único y exclusivamente de la casa de Dios. Ahora, eso está muy grave. ¿Por qué? Porque él se crió en el templo. O sea, él vivía escondido en el templo, él vivía en el templo, él sabía, o sea, uno puede decir, bueno, a lo mejor no tenía idea de lo que significaba para Jehová, ¿no? No, él tenía la idea exactamente clara porque él vivió ahí, él se crió ahí, él se crió con el sumo sacerdote y en el templo. Entonces lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo deliberadamente. Ahora empezó también a enriquecerse de una forma que no era bueno. Y vemos ya a ese rey desviado completamente, en idolatría, lo vemos haciendo cosas que a Dios no le agradan, lo vemos saqueando la casa de Dios. Pero en el versículo 20 al 21 nos narra una historia que de verdad ya se sale de toda lógica, se sale de todo, ¿cómo lo podrá llamar? Se sale ya de algo natural, ¿no? Ya vemos a este rey pasando los límites de Dios. Y dice en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Casi era su primo, pero casi su hermano. Se criaron juntos Zacarías y él, yo me los puedo imaginar en el templo de pequeños los dos jugando. Ahora, Joiada era una persona tan espiritual que uno de sus hijos se hizo profeta y el otro de su medio hijo o su hijastro se hizo rey, ¿no? Hizo un buen trabajo.
Y dice que Zacarías, puesto en pie, en la parte más alta del pueblo, dijo así, y así ha dicho Jehová, dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Y luego le dice al rey, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también te abandonará. Zacarías, obedeciendo a Dios, va y se presenta delante del rey, delante del pueblo, y le dice a su primo, a su casi hermano, le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te desviaste tan feo? Esto no es lo que nuestros padres nos enseñó. Y Jehová dice que por tanto tú lo abandonaste, él también te va a abandonar. Hemos visto este mensaje anteriormente en los reyes de Israel. Y normalmente este mensaje es suficiente para que el rey de Israel se arrepienta, para que el rey de Israel cambie su forma de vivir, proclame ayuno en el pueblo. Pero Joás es diferente. Él le dice, ¿qué me vienes a decir a mí si yo soy el rey? Y dice el versículo que sigue, por ello hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y eso es lo que digo, que Dios supera todos los límites. Joiada le salvó la vida cuando él era un pequeñito de 1 año. Lo crió, le enseñó las buenas prácticas, le enseñó a servir a Dios, lo ungió como rey y lo guió en su reinado para que fuera un rey. Y este rey malagradecido, cuando andaba en sus malos caminos, mata al hijo de Joiada, a su primo, casi a su hermano. Zacarías y él eran primos, eran hermanos, se quedaron juntos. Y creo que esto sobrepasa ya los límites de Dios. Entonces de ahí viene Dios, Jehová lo abandona. Vienen ahí unas luchas, unas guerras. El pueblo ya no contento con su reinado, ya no contento dado con su reinado político, religioso, espiritual, se levanta y lo asesinan. Y así termina el capítulo 12. Ahora, vamos a sacar un pequeño historia de aquí, una pequeña reflexión de esta historia. Tristemente podemos ver que este fenómeno de Joás se repite en la actualidad en todas las iglesias del mundo. ¿Cómo está eso? Sí, podemos ver que este fenómeno de Joás se repite en todas las iglesias del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, es muy a menudo ver en cualquier congregación, inclusive religión, podemos decir así, que cuando el padre de familia muere o la madre de familia muere, la familia se aparta completamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque era la que dice, vamos, ándale, no has ido a la iglesia, vamos a la iglesia, no te he visto en la iglesia. Y cuando esta persona, Joiada de esa familia falta, la familia entonces deja de servir a Dios y deja de asistir a la iglesia. Ahora, quizás es probable que en nuestras congregaciones exista gente que haya venido al servicio porque su papá, porque su padre espiritual, ya sea su esposa, su esposo, su hijo, su novia inclusive, lo esté trayendo, lo esté invitando. Sea un Joiada en la vida de esa persona. Pero sinceramente te preguntaría, si esa persona te dejara de invitar, si esa persona dejara de hacer la labor que está haciendo de ir a convencerte de que vinieras, ¿qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría con tus ganas de asistir a la iglesia? Lo importante que tiene este mensaje es que un día esa persona, ese Joiada en tu vida, va a desaparecer. No precisamente estoy diciendo que va a morir, ¿no? Va a desaparecer por circunstancias de la vida. Ya no va a tener la oportunidad de exigirte, de pedirte que vengas a la iglesia. ¿Qué va a pasar contigo? Ahora, este es un consejo para los padres espirituales, padres físicos.
No podemos culpar a Joiada por la decisión del rey Joás. Él ya era adulto cuando decidió abandonar los caminos de Dios. Pero en la actualidad, y eso pasa muy seguido, y discúlpenme que se lo diga, pero en la actualidad los padres carnales han quitado la cobertura de sus hijos. Aun cuando ellos tienen todavía el alcance hacia ellos. Mira, niños de 9 años, 10 años, es que ya no quiere venir a la iglesia. O sea, ¿para qué lo traigo a fuerzas? O sea, no está a gusto en la iglesia, prefiere quedarse a jugar videojuegos. Y yo, ¿para quién soy yo, para traerlo a fuerzas? O sea, hemos visto o estamos viviendo una etapa donde los padres espirituales y los padres carnales han quitado la cobertura de sus hijos. De verdad yo te doy este consejo como padre espiritual, como padre físico. Estorba a tus hijos hacia el pecado, estórbalos que no se vayan al pecado. Mientras estén a tu alcance, tráelos a la iglesia. Mientras estén a tu alcance, pídeles que vengan a la iglesia contigo, que te acompañen. Mira, las consecuencias de una vida lejos de Dios son desastrosas. Pero mientras esté a tu alcance, invítalos, tráelos a la iglesia, y si es necesario obligarlos, oblígalos a que te acompañen. Ya cuando ellos tomen sus decisiones, pues ya será otra cosa, ¿no? Ahora tú como padre espiritual, asegúrate que tus hijos vengan a la iglesia por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor a la obra. ¿Sí? No porque es un compromiso contigo, no porque les prometes algo para que vengan, y no por miedo a que los castiguen, ¿no? Asegúrate de llegar al punto donde ellos vengan a la iglesia porque les gusta estar en la iglesia, porque se sienten amados en la iglesia, porque aman la obra de Dios. Y créanme, nunca vas a batallar con el día que tú faltes, ellos se van a ir también. De verdad, ese es un consejo para ustedes. El tiempo avanzado, vamos a pasar al capítulo número 13, y esto lo vamos a resumir. Aquí van a pasar 33 años, así como en 10 segundos, ¿no? Entonces, en el capítulo 13, habla acerca de 2 reinados más, pero ahora del otro extremo. Sí, del otro extremo. Y el primer reinado es el rey de Joacás. Este reinó sobre Israel, pero en Samaria, no en Judá, en Samaria, del otro lado, por 17 años. ¿Y qué cree? Hizo lo malo delante de Jehová. Esto lo pueden encontrar del capítulo 1 al 9. Algo bien interesante que yo encontré es que como Dios había entregado ya al pueblo, a los sirios, por su desobediencia, este rey clama a Jehová. A pesar de que hizo lo malo delante de Jehová, este rey clama a Jehová y le dice: Señor, ten misericordia de nosotros, mira cómo nos están tratando los sirios. Y Jehová en su misericordia levanta un salvador. Y cuando el pueblo es salvado, sigue haciendo lo malo delante de Jehová. El pueblo no se apartó de lo malo. Y esa es la historia que vemos a través de todo el libro de Jueces, a través de todo el libro de Reyes, a través del libro de Primera, Segunda de Samuel. Siempre Dios salvando a su pueblo y el pueblo una vez más cayendo en el pecado. Y luego en el versículo 10 al 13 habla de otro rey que se llama Joás también, pero este reinó al lado de Israel, no en Judá, sino que este reinó en Samaria. Está un poquito enredoso, le decía al principio, ¿no? Son 2 Joás reinando al mismo tiempo, pero uno en Judá y otro en Samaria. Y este reinó nada más por 16 años, y dice la palabra que también hizo lo malo delante de Jehová. Igual el escritor de Reyes, si quieren saber más de él, váyanse a una Crónicas, ahí está su historia. Y quiero dedicar los últimos minutos de esta predicación, de este consejo, a hablar acerca de la muerte de Eliseo. Sí, así es, en este capítulo 13, Eliseo, el gran profeta, muere. ¿Sí? Muere, y quiero dedicar unos minutos para despedir de la serie Gloria y Desgracia al profeta Eliseo. Lo vimos, me tocó predicar también el capítulo donde él es llamado, ¿no? Vemos que Eliseo significa Dios es salvación. Ese es y fue llamado por Elías, pues cuando todos conocemos la historia, para que fuera el siguiente profeta en Israel. Algo que nos enseñó mucho Eliseo es que él amaba a Elías como su padre.
Nunca hubo ahí un sentimiento de competencia, de no, yo soy mayor que tú, yo hago más milagros que tú, sino que Eliseo era una persona llena de amor. Y vamos a ver un poquito de sus milagros que él hizo rápidamente. Yo seleccioné algunos de ellos que estuvimos platicando ya en algunas predicaciones. ¿Usted recuerda cuando él sanó las aguas de Jericó? Cuando multiplicó el aceite de la viuda, historia que también me tocó, gracias a Dios, predicar. Profetizó a un hijo para una familia sumanita y que posteriormente resucitó a ese hijo. ¿Recuerdas esa historia de Abraham, al pastor Abraham, predicándonos esa historia? Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. ¿Se acuerda también de esa historia que la estuvimos viendo, muy parecida al milagro que hace Jesús? Sanó a Naamán de lepra. Ahí nuestro hermano Roberto nos platicaba de esa historia. Y sobre todo también una historia que hace flotar el arca, el hacha, ¿sí? Una hacha prestada. Entonces pudimos ver, y más milagros que no seleccioné, pero muchas historias de mucha bendición acerca del profeta, el profeta Eliseo. Ahora, algo que me llama mucho la atención de Eliseo es que siempre que la Biblia lo menciona, él estaba trabajando. Siempre fue una persona trabajadora. Y lo podemos ver él mismo en su llamamiento, ¿no? Yo le decía en aquella predicación, Dios no llama a gente que no está haciendo nada. Dios no llama a gente floja, ¿no? Dios llama a gente trabajadora. Desde su llamamiento vemos que él estaba trabajando la tierra. Cuando el profeta Elías pasa y entonces él se lo sigue, ¿no? Y ahora siempre que vemos una historia, él está sanando una enfermedad, él está resucitando a alguien de la muerte, él está ayudando económicamente a alguien por medio de un milagro, ¿no? Lo vemos en la viuda. Y él está dando de comer a los hambrientos o puede estar dándole un consejo a un rey. Fíjese la humildad de este profeta, ¿no? Lo vemos un día dándole un consejo al rey diciéndole, no te vayas por ahí porque ahí están las tropas enemigas. O sea, a un rey, a la máxima autoridad, él le daba un consejo, pero no tenía ningún problema para ir con una viuda que no tenía que comer y ayudarla. O sea, era un profeta tan humilde, un profeta que no le importaba, ¿verdad? Si un día estaba en la realeza y otro día estaba con una viuda que no tenía ni qué comer. Ahora, para platicar las enseñanzas de este profeta, ocuparíamos muchas predicaciones. Mucho tiempo. Así es que solamente vamos a hacer este pequeño resumen, que es lo que yo aprendí de este profeta Eliseo. Lo que yo aprendí es que no importa los problemas, no importa la necesidad, Dios siempre va a enviar a alguien para socorrernos. No importa, Dios no va a impedir, y eso lo vimos claramente en esas historias del libro de Reyes. Dios nunca impidió que los problemas llegaran al pueblo de Israel. Dios nunca exentó o quitó las pruebas del pueblo de Israel, pero siempre Dios estuvo ahí en medio de esas pruebas por medio de los profetas, por medio de este profeta. Entonces lo que yo aprendo del profeta es que siempre hay una esperanza. Sí, de que siempre tenemos un Dios dispuesto a ayudarnos cuando más lo necesitamos, por medio de estas personas, por medio de las personas de Dios. Ahora, Dios espera de nosotros que cuando nosotros estemos en dificultades, siempre aclamamos a Él. Que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, siempre vengamos delante de Él con toda confianza en cualquier necesidad. Eso es lo que yo estoy aprendiendo del profeta Eliseo en este tiempo que lo estuvimos estudiando. No importa cuál sea su necesidad, Eliseo siempre andaba por fe y no por vista. A veces pasaban cosas increíbles que decía, no, esta no se va a poder resolver, y el profeta confiadamente se acercaba ante Dios y pedía la solución, y esa solución llegaba. Lo que yo aprendo de él es que tenemos que estar dispuestos a entrar en nuestra necesidad, en nuestra confianza, a un lugar en confianza con Dios y pedir por nuestras necesidades, y Dios siempre va a estar ahí para socorrernos. La tarea principal del profeta Eliseo fue educar a las personas. Sí, educar a las personas para tomar las decisiones correctas.
Sí, el mensaje de Eliseo al pueblo fue el mismo que se predica hasta el momento. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión ya. Esta decisión va en cuestión a tu servicio, en tu dedicación a Dios. Eso era lo que el profeta enseñaba y es lo mismo que enseñamos el día de hoy. Tienes que tomar una decisión en cuanto a tu servicio a Dios, en tu dedicación a Dios. Ahora, esa decisión puede traer a ti gloria o desgracia. Esta decisión que tú vas a tomar puede traer a tu vida gloria o desgracia. Puedes tomar una buena decisión, como el profeta nos invita, y créame, tu vida siempre va a estar siendo una vida llena de gozo, lleno de esperanza, lleno de paz. Pero puedes tomar una mala decisión como lo hicieron algunos de los reyes que acabamos de leer. Y tu vida va a estar llena de tragedia y de desgracia, de sufrimiento. No solamente para nosotros, sino también para nuestras próximas generaciones. El mensaje de Eliseo, el mensaje del libro de Reyes, el mensaje del libro de Samuel, de Jueces, es el mismo. Siempre Dios está ahí para socorrernos. Y la historia del pueblo de Dios hasta el momento también sigue siendo la misma. Una vez el pueblo rescatado, entonces vuelve una vez al pecado. Entonces Dios vuelve a llamar. El libro de Jueces se lo puedo resumir en esas palabras. Dios rescata a su pueblo, el pueblo vuelve a caer otra vez en pecado. Creo que en estos tiempos seguimos otra vez repitiendo esta historia. Lo bueno de Dios es que siempre tiene gente, Dios, dispuesta a hablar de su palabra. Siempre ha habido un Eliseo, siempre ha habido un Elías, siempre ha habido un Zacarías. Que se levante y diga la sana doctrina, que se levante y explique la sana doctrina y la voluntad de Dios. Oremos, hermano, para que en nuestros tiempos siempre haya un Eliseo, siempre haya un Elías, siempre haya un Zacarías, para que nosotros podamos ser ese mensajero de Dios hacia las personas que aún no tienen esperanza. En resumen, termino estos dos capítulos, 75 años de historia, en esto. Confía en Dios. Mira, ya estás aquí, ya estás en la iglesia, hazlo por amor. Te vuelvo a repetir la pregunta que te hice hace rato. Si ese joyada que te trae a la iglesia dejara de insistirte, dejara de invitarte, ¿seguirías aquí? Si tu esposa o tu esposo dejara de insistirte en invitarte a la iglesia, ¿seguirías tú viniendo por tu propia cuenta? Eso es una buena pregunta para reflexionar, tanto en los jóvenes y en los adultos. Hermanos, Dios necesita, la iglesia necesita, el edificio necesita gente comprometida con la obra de Dios. No con el pastor, no con los hermanos, no con los líderes, sino con la obra de Dios. Gente interesada, que más hombres y mujeres puedan acercarse y recibir la palabra de Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Y así cerramos esta predicación. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aún con nuestras limitaciones, Señor, aún con nuestros defectos, Señor, aún con nuestros pecados, tú nos mantienes aquí, en tu iglesia, en tu templo, Señor. Gracias porque aún nosotros siendo malos, aún siendo imperfectos, aún siendo insuficientes, tú nos escogiste, Señor, para formar parte de esta tu iglesia, con el único propósito, Señor, de extender tu reino. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, trayendo ese propósito, recordando ese propósito hacia cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros estamos aquí con un propósito que es hablar de tu palabra, Señor. Estamos aquí con un propósito que es expandir tu reino, Señor. Refresca esa necesidad, Señor, en nuestros corazones, en cada uno de tus hijos, Señor, a nivel mundial, Señor. Para que tu iglesia sea una iglesia, Señor, activa, una iglesia que busque, Señor, al perdido. Una iglesia que invierta, Señor, tanto económicamente como físicamente, como tiempo, como amor, Señor, en buscar
al perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que lo único propósito que nosotros estamos aquí en la tierra, aún después de ser salvos, es para atraer más almas, Señor, para compartir tus buenas noticias, para compartir tu evangelio, Señor. Queremos ser un Eliseo, Señor, queremos ser un Elías, Señor. Que no importa las circunstancias, Señor, por las cuales estamos pasando, siempre podamos entrar confiados, Señor, ante tu presencia, Señor. Siempre podamos entrar, Señor, con gozo ante tu presencia, sabiendo, Señor, que la solución está en tus manos. No tenemos ni idea de cuál va a ser la solución, pero sabemos que la solución está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por esos hombres de Dios que tuvieron a bien, Señor, una vez hablarnos de la palabra de Dios. Gracias por esos hermanos, Señor, hermanas, Señor, que un día en su corazón tuvieron a hablarnos de la palabra de Dios, y es por eso que nuestra familia está aquí. Y es por eso que nosotros estamos aquí, Señor, porque un vecino, porque alguien en la calafia, porque alguien en la tienda, porque alguien en la calle se animó a hablar de ti, Señor. Ayúdanos también a nosotros a ser esas personas, Señor, para que más personas puedan venir a tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, esperemos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. De verdad, escúchenla, atesórela, medite en ella. Y si hay algo que hay que ajustar en nuestra vida, en nuestra familia, hoy es tiempo. Aún estamos a tiempo, aún tenemos esa cobertura y esa protección hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Si usted tiene que ajustar algo en su vida, hoy es tiempo. Y sería todo de nuestra parte. Le invitamos a nuestro servicio presencial. Tenemos servicios presenciales los días domingos. Si usted no puede asistir por alguna razón, por alguna restricción, vamos a seguir transmitiendo aún. Pero si usted tiene la posibilidad de visitarnos en vivo, lo esperamos el día domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos pronto. Bendiciones.